El tema, hermanos, que vamos a abordar se titula Señales en el cielo y en la tierra. Señales en el cielo y en la tierra. Días antes de la crucifixión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron cuáles serían las señales del fin del mundo. Jesús les respondió lo siguiente, se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 8. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Está hablando en plural. Mirad que no os turbéis, o sea, no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vean la descripción que Jesús hace de todos estos acontecimientos que ahora a nosotros nos ha tocado vivir en carne propia y contemplar con nuestros propios ojos. La primera señal que Jesús mencionó fue la del falso Cristo, la de los falsos cristos. Yo les pudiera enumerar una serie de ejemplos. Por ejemplo, uno que se llamó José de Jesús Miranda, que se autoproclamó el Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, yo los salvé, yo he venido por ustedes. Grande blasfemia. Y otro que surgió en la década de los 80s, más o menos por el 1983, 84, 85, que se llamaba David Koresh, y hizo un suicidio colectivo en Waco, Texas, en el que les anunció a todos sus seguidores que Jesús vendría en tal fecha, a tal hora, en tal año, y dio datos específicos y dijo que vendría en una nave espacial y que se los llevaría a ellos, y habían familias enteras allí, y fue un suicidio colectivo. Esto fue sonante no tan solo en todos Estados Unidos, sino en el mundo entero, y hay una película que se filmó en base a esos datos específicos. Otros que se han proclamado apóstoles de la prosperidad, que no predican la verdad, sino solamente engañan a las congregaciones. Y dice aquí la palabra, se levantarían falsos cristos, falsos predicadores, que engañarían, aún si fuera posible, a los que han creído en la palabra de Dios, porque no es una doctrina que viene de arriba, no es una doctrina que viene de Dios, sino es una doctrina que ha emergido del mismo infierno. La primera señal que Jesús mencionó fue la de los falsos cristos, la cual estudiaremos en detalle más adelante. Después de esta mención, después hace mención de las guerras, de las amenazas de guerras, de las pestes, hermanos, que se refiere a enfermedades, hambres y terremotos. Lucas capítulo 21, versículo 25 añade, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No será que la ciencia sabe que algo viene?
que aún hasta las mismas empresas cineastas como la Warner Brothers, Century Fox, se han enfocado mucho en estas cosas y han filmado películas como Impacto Profundo o El Fin del Mundo y cosas así por el estilo. ¿Será que algo saben? ¿O están pronosticando las cosas que han de venir? No es para que, hermanos, no es con el propósito de infundir miedo en tu vida, en tu corazón, sino para que tú conozcas que la palabra de Dios se cumple con una exactitud impresionante. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué cosa fue lo que ocurrió el 21 de agosto? No fue el eclipse, y anteriormente ya había habido otros acontecimientos, señales en la luna, en el sol, en las estrellas y aún en los mismos planetas, y grandes asteroides que se han aproximado a la Tierra y que han amenazado con precipitarse sobre la superficie de este planeta, y que dicen los científicos que si una roca de esas magnitudes, de ese tamaño, como andan divagando en el espacio, hermanos, fuese atraída por la fuerza de gravedad, el mundo la humanidad en este planeta sería extinguida. Dios está mostrando señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Los huracanes, la activación de los volcanes. Vean nada más cómo de un terremoto causó gran expectación, temor y angustia de las gentes. Caos total. Los hospitales, la gente no podía salir, hermanos, de la ciudad, trasladarse a ver a sus familias, a sus casas. Las madres no sabían cómo estaban sus hijos. Los medios de comunicación, por mucha tecnología, todo se cae, todo, hermanos, se bloquea, y la gente quiere salir y los edificios se vienen abajo, la tierra por acá se abre, hermanos, y las multitudes de gente que vienen, y si no mueres por una roca que te cae encima, entonces mueres aplastado por una multitud. Si esto es el principio de los dolores, entonces ¿qué será en la gran tribulación? Por eso la palabra de Dios te hace un llamado aquí para que busques a Dios en tanto que Él está cercano, dice su palabra, porque vendrán tiempos de angustia y de aflicción. Dice la palabra de Dios que la tierra está en sus primeros dolores de parto. Piensa en un momento, aunque las señales mencionadas siempre han surgido, ¿consideras que han estado aumentando en nuestra generación? Es una pregunta. ¿Tú te acuerdas de la diferencia que había cuando eras un niño? Al menos estoy hablando de los adultos, de los que ya tenemos aproximadamente unos 40, 45, 50 años en adelante, de cómo en tu niñez perfectamente distinguías los cambios estacionales del año, y ahora eso ya no se puede ver. De cómo era muy allá que se escuchaba un rumor de un terremoto, de un temblor, que siempre los ha habido en toda la historia de la humanidad, pero nunca como ahora, nunca como en estos tiempos. A este continente americano, hermanos, si no es un terremoto, un huracán que se convierte en huracán categoría 4 o 5, y no solo uno, sino 3, uno tras otro, que vienen uno detrás del otro, y pega
con gran ímpetu y arrasa con seres humanos, inunda ciudades enteras, desaparece continentes, ciudades enteras. La realidad, las señales del fin se están cumpliendo en nuestra generación. Y la palabra de Dios dice: no pasará esta generación sin que antes todas estas cosas que yo he dicho se cumplan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Considere lo siguiente: el siglo XX presenció 2 guerras mundiales, las más grandes de la historia. La década de los 90 estuvo repleta de conflictos regionales y continua amenaza de guerra en África, Irak, Israel, Corea, las 2 Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, el Medio Oriente, el territorio de Yugoslavia, etc. Y aunado a todos estos acontecimientos que la gente dice son fenómenos naturales, podríamos decir, ¿verdad? Porque es Dios el que, hermanos, permite todas estas cosas. Aunque digan el cambio climático y todo lo que ustedes quieran, pero hermanos, ¿se cumple la palabra de Dios, sí o no? Aunado todo esto, el terrorismo en los países europeos y el terrorismo en Norteamérica y la corrupción en México. Podríamos hablar de nuestro gobierno y todas esas cosas, pero vamos a enfocarnos más, hermanos, en lo que estamos hablando en este momento. A pesar de los grandes avances en la medicina, ha habido grandes, dice la palabra de Dios, dice, había pestes. ¿Y qué son las pestes? Enfermedades que se convierten en pandemias. Aumentaron terriblemente al final del siglo XX. Actualmente estamos sufriendo epidemias de enfermedades que supuestamente ya habían sido eliminadas, incluyendo la tuberculosis, cólera y malaria. Y que de la peor de todas ellas, conocida hasta la fecha, es el SIDA. El SIDA es una peste a causa del pecado del hombre. Miren, hermanos, yo recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en la secundaria no se conocía esa enfermedad. Principio de los 80s, casi finales de los 80s, y se empezaba a rumorar por allá en África que esa enfermedad empezaba a invadir a las personas, que era una enfermedad incurable. Y después se extendió en todo el mundo y se extendió, hermanos, como una epidemia. Pero ¿qué han hecho los gobiernos, los países del mundo? Han autorizado o han decretado leyes que permiten, hermanos, cosas aberrantes que van en contra de la ley de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Que ha traído como consecuencia lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 a los Romanos. A finales de 1997, hermanos, 16,000 personas eran infectadas con el virus del SIDA diariamente. Por otro lado, está el virus del ébola. Esa enfermedad yo una vez la pude ver cómo se multiplica y es tan peligrosa y tan destructiva en un ser humano. De cómo, hermanos, avientan un misil que explota en el aire y el virus se expande en el aire y la gente lo respira y entra no tan solo por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca, sino aún por los poros, y empieza a destruir en cuestión de segundos, hermanos, el tejido humano y mata a miles y millones
de personas, la enfermedad del ébola, el cual, si llega a salirse de control, los resultados serían incomprensibles. El ébola causa que su víctima muera en cuestión de días al hacerse líquido los órganos vitales, destruye los órganos vitales. Las hambrunas también se han hecho trágicamente comunes en los últimos años, y en el futuro, hermanos, se verá aún peor. La producción de alimento está bajando en más de 90 países, mientras que la población del mundo está creciendo explosivamente. Hay una explosión demográfica. Lo que empeora aún más la situación es el hecho de que muchas cosechas se están perdiendo por distintas causas. La fuerza de la naturaleza, permitida por Dios, mostrándole al hombre su condición en la que se encuentra. Gloria a Dios. Dice el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, y seguidla, dice, porque hallaréis reposo para vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Dice: no la seguiremos, haremos lo que se nos pega la gana. El Señor te está diciendo en este momento: detente ya en tu carrera desenfrenada y pregunta por la senda antigua, que es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entrégate a Él de corazón, arrepiéntete de tus pecados, pídele que limpie tu vida y Él te salvará de una condenación eterna y de un juicio que viene sobre este mundo. ¿Cuántos creen, hermanos, en esa palabra gloriosa? Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Cristo viene. Las profecías están cumplidas, hermanos. Esto no es alardear aquí delante de ustedes. Yo no estoy, hermanos, aquí alardeando. Yo no estoy luciendo delante de ustedes. Es palabra de Dios. El Espíritu Santo te habla y te dice: arrepentíos antes que sea demasiado tarde. En Etiopía, África, que sufrió una de las peores hambrunas de la historia en los 80s, de nuevo fue afligida a principios del 2000. Repasen un poquito la historia, hermanos, de los acontecimientos en diferentes partes del mundo. La destrucción de la capa de ozono es un factor que está provocando insoportablemente calor a los alimentos, animales y humanos. Desde Chile y Argentina hay reportes de animales que se han quedado ciegos debido a la intensidad del sol. Yo recuerdo que antes nosotros corríamos en la calle y sudábamos, y luego la mugre aquí, como niños, hermanos, nuestras argollitas de mugre, entrábamos a la casa y nos sentábamos a la mesa y decía: todos a la mesa a comer, y todos comíamos allí. Pero hermanos, en el sol, hermanos, pues sí nos poníamos morenitos porque pues, nos requemábamos, pero ¿cuándo se escuchaba decir cáncer en la piel? Y ahora no te puedes asolear y no puedes pararte en medio del sol porque te provoca cáncer. El sol, dice la palabra de Dios, empezaría a quemar a los seres humanos, y el sol quemará en la gran tribulación a los seres humanos. Principios de dolores son estos, dice la Escritura. Una terrible sequía ha azotado muchas partes del mundo, incluyendo a México en 1999. ¿Sí se acuerdan de esas tremendas sequías, hermanos? El gobierno federal decretó el desastre a 2 estados por causa de la sequía, según la revista Época de abril de 1999. Las consecuencias de las tormentas tropicales conocidas como el Niño y la Niña tienen el potencial de causar cambios climáticos globales, trayendo aún peores sequías.
1999. Yo estaba preparando unos frijolitos refritos. Hermanos, mi esposa estaba en su trabajo, mis hijos en la escuela. Cuando empieza a temblar, se empieza a mover la tierra. Se me olvidó apagar la estufa y salí corriendo y vi cómo la casa se movía, los postes, los cables se movían como un péndulo. Después de que pasó, me acordé que había dejado la lumbre y olía a quemado. Corrí a cerrar la estufa y, hermanos, me arrodillé y le di gracias a Dios porque nos guardó. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de darle gracias a Dios? ¿Cuántos se acordaron hoy al abrir sus ojos, despertar y decir, ay, estoy vivo todavía? Y lo das de tus rodillas y le dijiste al Señor, gracias, porque todavía estoy aquí. Una de las señales que más se ha manifestado son los terremotos. Al comenzar el siglo XX se registraban aproximadamente, fíjense bien, al comenzar el siglo XX, el siglo pasado, el siglo que ya dejamos atrás, 4 o 5 terremotos fuertes en el mundo por década. En la última década del siglo, en los 90 se registraron más de 200. En el espacio de unas cuantas semanas, a finales de 1999, el mundo fue sacudido por 3 terremotos masivos en México, en Taiwán y Turquía, este último dejándolo arriba de 20,000 muertos. También los huracanes han ido aumentando su continuidad, su aparición. En octubre de 1998, el huracán Mitch mató a más de 10,000 personas en Honduras y Nicaragua y dejó a más de 1 millón sin hogar. A pesar de esto, los científicos más respetados en cuanto al estudio del clima son unánimes en su opinión que el huracán más desastroso de la historia pronto azotará a la tierra. ¿Se acuerdan del terremoto que sacudió a Haití hace unos años atrás? Pero ustedes se han preguntado por qué Dios permitió que ocurriese eso en ese país, que lo dejó devastado casi en un 80, en un 90%. ¿Saben ustedes por qué? Porque, hermanos, es un país que practica la hechicería, la brujería, la santería en un 80, en un 90% de su población. Practican el vudú y resucitan o aparentan resucitar muertos que se conocen como los zombies. Todas esas cosas practican en ese país. Escuché un reportaje, hermanos, de un periodista que fue directamente allá cuando acababa de ocurrir, y el brujo dijo: de todas estas cosas que nos han pasado, entendemos que hay un Dios allá arriba que nos está trayendo juicio. Amén, aleluya. Está trayendo todas estas cosas a causa de nuestra maldad. ¿Cómo el ser humano entiende en lo más profundo de su corazón que está en pecado, que está en desobediencia en contra de Dios? Pero dice aquí, hermanos, el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios te habla de una forma, Dios te habla de otra forma, pero tú no entiendes que Dios te está hablando. Te puede llamar a través de una situación económica, te puede llamar a través de una situación de enfermedad, o te puede traer
o te puede estar llamando a través de una tragedia en tu vida. Pero tú te haces el desentendido y lejos de arrepentirte, le dices: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites estas cosas? Si verdaderamente eres Dios, un Dios de amor, ¿por qué? ¿A dónde estabas tú cuando me pasó esto? Y el Señor te dice: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados y de sus malos caminos, y clamaren a mí desde la tierra, dice la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, dice: yo oiré desde los cielos y me inclinaré a observar su clamor y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque Dios dice: porque yo no quiero el mal para ustedes, sino el bien. Pero a causa de sus desavenencias, de sus pecados, ¿qué cosa trae como consecuencia el pecado, hermanos? Muerte, destrucción, condenación. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo constantemente? ¿De qué manera Dios quieres que hable a tu vida para que entonces reflexiones y reconozcas que debes volverte a Él antes que sea demasiado tarde? ¿Quieres que Dios te llame la atención de una manera muy dura? En el que tú reconozcas que has andado mal delante de Él, que Dios te ha estado llamando una y otra vez. Dice Apocalipsis 3:20: porque yo estoy siempre tocando a tu puerta de tu corazón. Toco a la puerta y Él dice: ¿me das permiso? Yo quiero entrar a tu vida, quiero transformarte, quiero darte paz, porque el mundo pide paz y no hay paz. Dice: y aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, está dando a entender que Dios te bendecirá, te guardará, te sustentará con la diestra de su justicia. Porque dice el Salmo 1, hermanos, en los últimos versículos, dice: y aquel varón que obedece a Dios, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja jamás cae, y todo lo que hace será prosperado. Pero lean después los últimos versículos. Y trae una sentencia de condenación para aquellos que desobedecen. Uno de los factores que está creando esta situación es el calentamiento global, lo cual ha provocado otras consecuencias. Por ejemplo, en octubre del 99 fue azotado por lluvias destructoras en el centro y sureste del país. Cientos de personas murieron y más de 150,000 fueron damnificados. Conforme al periodo principal de Ciudad Juárez, el diario fechado octubre 7 de 1999, este calentamiento global causará aún más epidemias, sequías, terremotos, incendios, lluvias y huracanes. Reportó que el sureste del país sufrió la época de lluvias más drásticas de la historia contemporánea. El reporte también indicó que los científicos están pronosticando peor sequía en el norte y tanta tormenta tropical que en la zona costera de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo quedarían completamente cubiertas por el mar. Estos no son datos superficiales, estos son datos que la misma ciencia ha estado declarando. Si no me equivoco, aproximadamente unos, ¿qué será? 6-7 años atrás,
hubo un tsunami en Indonesia que desapareció islas enteras. El terremoto de Japón en el 2011, que no fue tanto el movimiento de la tierra, sino las consecuencias de ella, y que produjo un tsunami de grandes dimensiones que arrasó, hermanos, fíjense bien, hubo hasta comentarios de la arrogancia del hombre, en el que un ministro fue despedido en el gabinete de la presidencia en Japón porque dijo que todas esas cosas eran juicio de Dios. Simplemente por haber hecho mención de Dios, dijo: Dios está castigando a Japón por su arrogancia. Y dice la ciencia que la tierra se movió de su eje y el lugar geográfico de Japón se movió aproximadamente unos 10 metros de su lugar. La Biblia habla aquí que la tierra en los últimos tiempos se estremecería. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, antes que Cristo venga por su iglesia, los días se acortarían. Y la ciencia dijo que a causa del movimiento del eje de la tierra, los días son más cortos. ¿Quién dijo estas cosas? Dios en su palabra se está cumpliendo al pie de la letra, con exactitud impresionante, hermanos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? En diciembre de 1999, más de 30,000 personas murieron en Venezuela por inundaciones. Vean, hermanos, que era el fin casi del siglo XX y acontecimientos terribles estaban aconteciendo. 1999, no recuerdo en qué mes exactamente, aquí en Puebla, nos sorprendió un terremoto, que es el que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. La realidad. El libro de Apocalipsis describe juicios similares. Todavía no estamos en el Apocalipsis, hermanos. Quiero que entiendan eso. Si dice la palabra de Dios en Mateo 24 que esto sería principio de dolores, esto que está pasando ahorita es para que tú y yo nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Si la palabra de Dios se ha cumplido con exactitud y no hay nada que la pueda negar, hermanos, si Jesucristo dijo que Él viene por su iglesia, así como se han cumplido estas cosas, y los profetas hablaron de su advenimiento en su primera venida, cuando Él nació, creció, predicó la palabra, sanó a los enfermos, levantó a los muertos, murió en la cruz del Calvario, y todo se cumplió, hermanos. Salmo 22, Isaías capítulo 53 y otros profetas que hablaron de el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que al tercer día resucitaría y subiría al cielo y se sentaría a la diestra del Padre. Jesucristo mismo declaró diciendo: me iré, y si me fuere, iré a preparar lugares para cada uno de los que han creído en mi nombre, y cuando estos lugares estén listos, vendré otra vez para que yo los tome y me los lleve a donde yo vivo. Estas son las promesas que Dios tiene para cada uno de los que han creído en su nombre. Yo te digo una cosa: más te vale creer, porque si eres un incrédulo, entonces vivirás las consecuencias de tu incredulidad en esta tierra cuando los acontecimientos apocalípticos te empiecen a invadir y corras para allá y la tierra se esté inundando, y corras para allá y un volcán está haciendo erupción, y corras para allá y la tierra se está estremeciendo, hermanos, o están cayendo asteroides del cielo. O corras para allá y una gran multitud de gente viene corriendo, escapando de una gran catástrofe, y trates de escapar y no encuentres salida.
porque será un caos total en este mundo. Si en este pequeño movimiento de tierra, como se puso la ciudad de Puebla, todo el mundo no podía salir de la ciudad, era un sonidero de claxon, todo el mundo desesperado, todo el mundo en caos. Ahí tenemos el testimonio de nuestra hermana Feli, lo que ocurrió en el hospital. Cuando los hospitales se vienen abajo, ¿a dónde llevan a los enfermos? Si esto es apenas el principio de los dolores de parto de la tierra, de la humanidad, ¿qué será entonces lo que dice, gran tribulación? Los sellos se describen en Apocalipsis capítulo 6. Los primeros 4 sellos son jinetes. El primer jinete es el personaje conocido como el Anticristo. Estudiaremos acerca de él en otro capítulo más adelante. El segundo sello o jinete representa la guerra, mientras que el tercero representa crisis económica y hambruna. Y no todo eso se ha estado viviendo, hermanos. El cuarto sello o jinete de nuevo menciona guerra y hambruna. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, o sea, el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué significa esto de matar con espada, con hambre, con mortandad? Guerras, pestes. ¿Y qué ocurre cuando hay guerra? ¿No escasean los alimentos? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Venezuela? No nos vayamos muy lejos. Venezuela está viviendo una situación de guerra civil, o a causa de un dictador. Miren, vi en las noticias, y esto no ha estado pasando no tan solo en los medios noticiosos privados, sino también en los ¿cómo se llama? Televisión libre, la televisión libre. Pasan reportajes, pequeñas cosas, en el que una mujer por mucho tiempo había tratado de conseguir un pedazo de jabón, dijo, para poder lavar la ropa, porque tenemos semanas, meses sin poder lavar la ropa. No hay agua, no hay jabón, y un vaso de agua te cuesta más caro que un anillo de oro en la mano. Y dijo la mujer: yo quiero cambiar este pedazo de jabón por una pieza de pan, porque tenemos días sin comer, yo y mis hijos. La gente allá, hermanos, su dinero se ha devaluado tanto que un cuarto de carne, equivalente a pesos mexicanos, son más de 30,000 pesos. Un cuarto de carne, para que tú puedas darle un cuarto de carne y darle de comer a tu familia. 3 o 4, unos 2, 3 vistecitos solamente. Dice la Biblia que en estos tiempos habría hambres en diferentes partes del mundo. Levantamientos, sediciones, levantamientos que el pueblo se levantaría en contra de los gobiernos. Sediciones, la gente se levantaría en armas en contra de su gobierno político. Esos son los levantamientos y sediciones. Y los escuchamos en diferentes partes y aquí en México. Podríamos, hermanos, continuar. Quizá la próxima semana sigamos hablando de este tema tan interesante, pero quiero que pongas atención a estas cosas. Incluso lo pueden buscar en YouTube y verlo
en su totalidad. Podríamos nosotros poner en tela de juicio todo lo que se está diciendo aquí, pero si tú retomas nuevamente lo que dice la palabra de Dios y todo lo que está escrito aquí, de las cosas que están escritas, que se han cumplido al pie de la letra, ¿podrías tú negar lo que viene? De ninguna manera. Bueno, hay mucha información. Tienes que saber seleccionar cuál es la información que verdaderamente es fidedigna y cuál es la información que muchas veces solamente trae confusión a las personas. Estas cosas que habrán de ocurrir, la palabra de Dios dice que ocurrirán en la gran tribulación. Miren, hermanos, si Dios te ha permitido congregarte en esta iglesia, es porque Dios quiere que tú seas salvo y conozcas lo que viene más adelante. No vivas una vida a medias tintas en la que piensas tú que llevando ese estilo de vida como tú crees te puedes salvar. La palabra de Dios es clara y lo leí al principio y lo volveré a leer y con esto concluimos. Miren que la palabra de Dios, hermanos, es fidedigna y no se equivoca. Todas las cosas que están pasando es para que tú y yo estemos a cuentas con Dios. Mucha gente ya se fue, ya no viven en este mundo. Pero lo terrible es que la muerte les sorprendió sin ser salvos. Eso es lo más terrible. ¿A dónde irá el alma sin salvación? La Biblia dice que existe un lugar de tormento conocido como infierno. Y dice la palabra de Dios, y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados a un lago de fuego. Y dice, y esta es la muerte segunda. Tú ya naciste, creciste, te convertiste en un adulto. Estás aquí por la misericordia de Dios. Estás escuchando este mensaje. Hoy Dios te hace un llamado y te dice, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Un día vas a morir. ¿De qué forma? No lo sé. Dios lo sabe porque Él es el que tiene el control sobre tu vida, el control sobre mi vida. Pero que no pase desapercibido para ti ni para nadie, que un día Dios te dio la oportunidad de escuchar su palabra y de arrepentirte de tus pecados y ser salvo antes que la muerte te sorprenda. ¿Cuánta gente murió ahora? Eso es un llamado de Dios. Has visto la muerte muy cerca y Dios ha puesto su mano para librarte porque todavía no es tu tiempo, porque Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas y vengas a Él. Pero si después de esa oportunidad, hoy el Señor te ha dado esa oportunidad de entregarte a Él de todo corazón y arrepentirte de tus pecados y no lo haces, quizás saliendo de aquí, la muerte te está esperando allá afuera, a la vuelta de la esquina, y no lo sepas y mueras sin salvación. Pónganse de pie, por favor. Quiero leer esta parte de la Biblia. Dos porciones bíblicas y con esto, hermanos, concluimos este estudio. Dice Job, que lo estuve leyendo al principio, después a la mitad del culto y al final nuevamente lo vuelvo a leer. Job capítulo 33 versículos 13 y 14 dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Ahora, Salmo 60, versículo 2. Quiero que anoten esas porciones bíblicas, hermanos, para que ustedes vean que lo que fue escrito hace miles de años atrás por los profetas
escribieron estas cosas que apenas la ciencia está descubriendo. Y dice el Salmo 60, versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Aquí el salmista David, como profeta, también está haciendo una descripción que no había sido descubierta antes por la geología, porque no existía esa ciencia en aquel tiempo. En este siglo XX, la ciencia ha descubierto, de la geología, ha descubierto que la Tierra está fracturada, y eso la Biblia ya lo sabía miles de años antes que la ciencia lo descubriera. Ahora, ¿pueden decir que la Biblia es mentirosa? ¿Pueden decir que la Biblia está errada? Aquí la palabra de Dios, por inspirado el rey David por el Espíritu Santo, dice: hiciste temblar la tierra, tú la has hendido, está fracturada, sana sus roturas, porque titubea, o sea, la tierra tiembla. Y viene un terremoto de grandes dimensiones. La Biblia lo describe en el libro de Apocalipsis y dice: y hubo un gran terremoto. Un terremoto no en un país, no en un continente, sino un terremoto a nivel mundial. Dice, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de este. Y la humanidad entera se estremeció, dice la palabra de Dios, y murieron 3/4 partes de la humanidad en el mundo entero. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. ¿Por qué una iglesia se va? Por eso se está predicando este evangelio, hermanos, para que tú y yo no suframos las consecuencias de lo que viene sobre este mundo. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra de Dios, si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿A dónde iremos? Dice el salmista David: ¿a quién tengo yo en los cielos? O más bien, ¿a quién tengo yo aquí en la tierra sino solo a ti, Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará sin que antes una jota o una tilde de esta palabra se cumpla con exactitud. Yo te voy a invitar en esta hora a que los que quieran tener, hermanos, esa reconciliación con Dios. Yo no puedo dejar que este culto termine, este servicio termine, esta prédica termine, sin antes hacer una invitación a que los que quieran, hermanos, reconciliarse con Dios, ponerse a cuenta con Dios, pasen aquí al frente. Si tú has vivido una vida a medias, no te has afirmado en el camino, yo te invito a que tú pases aquí al frente. Es voluntario, Dios no te obliga. Y el Señor, hermanos, simplemente te hace la invitación. ¿Quién quiere pasar aquí al frente y decirle: Señor, hoy yo quiero estar